Ser podcast. Hola, buenas tardes. Hoy me sale también buena tarde escuchando estas maravillosas palabras, paraulas de amor de Joan Manuel Serrat, porque siempre es un buen momento para sus canciones, eso lo tenemos claro, pero es que resulta que han elaborado una lista de las músicas que suenan con más frecuencia durante los funerales en Cataluña. Y el nombre de Serrat aparece el primero en la lista de los artistas más solicitados. No es extraño, con Serrat o con quien sea, porque todos sabemos que en los momentos de duelo, cuando toca despedir a alguien querido, la música, por el poder evocador que tiene, por el recuerdo de momentos compartidos, por lo que sea, la música puede jugar y juega casi siempre un papel fundamental. Yo no sé si alguna vez... Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marta del Vado, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. No sé si alguna vez habéis pensado en alguna canción que pudiera sonar en vuestro propio funeral. No, bueno, me ha venido ahora escuchando lo de Serrat, no sé. Bueno, Serrat, yo desde luego, si me preguntaran si Serrat, ¿por qué no? En fin. Sí. Yo la primera que se me ha venido a la cabeza es la de Tengo el corazón contento de Marisol. Ah, mira, Ostras. qué bonito. Claro. Sí. Yo, la primera vez que vi este test, la persona que se lo planteaba decía Leonard Cohen, y a mí me parece, yo diría, para la vida, si me dijeras, solo puedes escuchar a un cantante en tu vida, pues sería Bob Dylan, sin duda, pero para la muerte creo que sería el If It Be Your Will de Leonard Cohen, aunque Serrat también, si no lo encuentran y ponen a Serrat, pues va muy bien. Yo a veces me pongo solemne y pienso en el Requiem de Mozart, otras me pongo cachondo y pienso en Teresa Raval, me pongo de pie, me vuelvo a sentar para ver la cara de los deudos que asistan a mi funeral, pero si me quedo con Serrat y con Cantares, yo creo que sería la canción que me encantaría que sonase. Bueno, todo esto lo cuento porque me ha recordado una despedida que leí el otro día en el diario El País. No era una esquela al uso, sino un artículo de alguien que escribe regularmente en sus páginas, escribe columnas de opinión, ella es periodista y escritora, pero esta vez convirtió esa columna semanal en una emotiva despedida que se titulaba Vicente el Comunista, y donde decía, entre otras cosas, lo siguiente: decías que no te ibas a morir nunca y te nos fuiste la noche de Reyes, tú que eras republicano. Si alguien te lo hubiera anunciado, habrías negado con la cabeza, te habrías cagado en Dios y luego te habrías reído. Pero el Altísimo es un tío divertido e igual esta es su pequeña venganza por tus improperios. Decías que no te ibas a morir nunca y así titulé una columna que escribí en el primer cumpleaños que celebramos tras la muerte de la abuela. Creo que te caía en 85. Allí estábamos todos, tus 6 hijos vivos, tus 20 y muchos nietos, tus 9 bisnietos y el perro Matute. El día de tu entierro abrí una caja que tenías en la habitación, sabes que siempre fui muy vacina, y junto a una bolsa con pesetas y alfileres de boda, me encontré la columna recortada. En la parte superior habías escrito con esa letra titubeante y llena de florituras que tenéis los niños de la posguerra, habías escrito 17 de julio, qué bien lo pasamos, pero yo tuve ratos medianos porque echaba de menos a mi María, nunca la olvidaré. Y decía más adelante: nos enseñaste que en un mundo en el que nos pasamos el día hablando pero donde las palabras cada vez significan menos, las ideas, si no se viven, sirven de poco. ¿Te acuerdas cuando saqué el libro y vinieron los del New York Times? Les mostraste los aperos que tenías en el corral y el bonsái que habías convertido en un gran olivo porque te parecía que estaba enradonado. Les contaste que creciste sin padre porque murió exiliado y que, siendo padre tú, tuviste que emigrar a Alemania. Te escucharon fascinados, supongo que por lo exótico que debía parecerles tu corral lleno de botes de pintura, convertidos en macetas y porque tu historia fuera de toda una generación. Y concluía: en herencia no nos has dejado joyas ni relojes, no has dejado tapices ni jarrones, sino algo mucho mejor. La conciencia de que nada de eso es importante. Hay quien en sus últimos días repasa sus éxitos laborales, sus acciones en bolsa o sus propiedades. Tú los dedicaste a hablar de tu María y de la gran familia que engendrasteis, con el único orgullo permisible en la mirada, el de los sencillos, el que nace de las cosas importantes. Así te recordaremos, orgullosos de sabernos hijos, nietos o bisnietos de Vicente el Comunista, el de la calle El Cristo, un hombre que amó la tierra, la vida y al otro, un hombre bueno, con la conciencia que tú nos transmitiste de que ese es el mejor de los legados. Anaíris Simón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, que un abrazo muy grande. Se suele decir te acompaño en el sentimiento. Bueno, un abrazo ahí en la distancia.
Eso es lo primero. Bueno, te acompañamos en los sentimientos porque yo creo que todos los sentimientos que reflejas son para acompañarte, Sí, la señora. verdad. Sí, señora. Sí, bueno, estoy con un nudo en la garganta, ¿cómo voy a estar? Y pensando cómo habría acogido mi abuelo Ah. escuchar a Francino leer esto, ¿no? O sea, Bueno, pero no sería la primera vez, porque te No. recuerdo que la primera columna que tú escribiste en El País el 4 de septiembre del año 2021 se titulaba Vicente y el amor, y déjame que lea también un fragmento, porque esa sí que la escuchó. Dice, no fue leyendo a Eva Illuz, ni a Brigitte Vasallo, ni a Ortega que comprendí lo que era amar a alguien. Fue escuchando hablar a mi abuelo en su cocina. Solía decir que las flores eran de mi abuela porque no valían para nada, que él solo plantaba cosas que sirvieran, y por cosas que sirven entiende claro que se coman. Pero cuando hace 2 años ella murió, puso un tiesto con flores sobre su lápida como excusa para ir a visitarla todos los días. Y seguía, y luego leeré otro párrafo porque me parece fantástico. Pero sí que debió escuchar ese, ¿o no? sí, eso lo escuchó y le encantó. Además es como que cuando hoy me habéis avisado de que venía hoy a hablar, era como que cerraba un ciclo, porque aquella fue mi columna del País. Mi abuelo ha sido siempre mi personaje favorito porque era el más literario de todos. Y de hecho, él fue al programa de Ramón García a buscar novia. ¿Ah, que, sí? ¿Tú te acuerdas? ¿Sabes qué programa es? De Castilla-La Mancha. Sí. Ante el escándalo de mi familia. ¿Y sabes lo que hizo? No. Hablar de que iba todos los días al cementerio a regar las flores de mi abuela y pasarse 1 hora hablando de mi abuela. Entonces, pues, Con no lo le salió cual nobla. no creo que salió encontrara nada, ¿no? Ya. No. Entonces, cuando has narrado esto me ha recordado aquel episodio en el que él mismo lo contó en la tele. ¿Sabes la sensación, perdona Matías, ¿sabes la sensación que tuve el otro día al leer tu artículo? ¿Qué sentimiento tuve? Alegría. Sí. Alegría, Sí. de verdad. Esta despedida transmite alegría. Sí, bueno, la alegría de todo lo que deja, ¿no? Claro. Decía Machado, lleva quien deja y vive el que ha vivido. Y en cierto sentido fue un entierro bonito porque aparte de que era un hombre pues mayor, que no es lo mismo que si se muere, pues ese mismo fin de semana, ese mismo día se murió un niño de 11 años de una conocida. Entonces, eso es un entierro alegre porque es la muerte que debe ser, ¿no? Que llega cuando debe llegar, y también por todo el legado maravilloso que ha dejado, que no solo es el de mi abuelo, sino el de toda una generación. Yo creo que en esa elegía de mi abuelo es la elegía de esta generación que se nos está yendo, que es la de los niños de la posguerra. Aquí, como escritora que eres, al fin y al cabo profesional, Ana Iris, cuando haces esta elegía a tu abuelo, ¿a quién estás hablando? ¿A tu abuelo o a los que quedamos, a los lectores del País? ¿A quién te estás dirigiendo? Le estoy hablando a él, porque los ateos tienen una cosa que es que no tienen ceremonias de muerte, porque no hay un cura que lea una homilía, no hay. Entonces, yo escribía algo para la muerte de mi abuelo, algo que era mucho más extenso, pero que decía algunas cosas similares. Entonces, yo cuando pienso, o cuando escribí esa columna Vicente y el amor, la primera que escribo en El País, o tantas otras veces, en lo que pienso es en él y en qué pensará él cuando lo lea. En esta ocasión, pues no tanto, pero sigue en él. Fíjate, cuando decías en esa columna de hace 5 años que no fue leyendo a nadie, sino escuchando a tu abuelo cuando aprendiste o comprendiste lo que era amar, hay un párrafo, hay un fragmento de esa columna que quiero recordar porque me parece tan hermoso y tan literario además, porque dice, tu abuelo, un día me contó que bromeaban a veces con quién prefería morirse antes y que él solía pedirse el último, pero que ahora se arrepiente. Que sí, que está rodeado de hijos, nietos e incluso bisnietos, pero que ella no está. Y ahí voy, y que si enamorarse significa la posibilidad de un futuro, no tenerla cerca es lo más parecido a carecer de presente. Bueno, tu abuelo era un poeta, comunista, poeta, de todo, o sea, de verdad, eso es maravilloso. Sí, pero yo creo que esa generación, no lo pienso mucho estos días, de hecho cuando veo a alguien mayor por la calle me da mucha nostalgia, y también que se están llevando a la tumba una manera de ver el mundo que tiene que ver con lo literario, con los refranes, con explicar el mundo mediante coplillas, que esto lo hacía él. Mi hermano tiene de hecho un cuaderno, un cuaderno, estoy mintiendo, tiene notas del móvil, tiene una página de notas del móvil con frases hechas, y entonces esa visión encantada, yo creo, todavía del mundo, que se explicaba a través de la literatura oral, normalmente en el caso pues de gente que no tuvo mucha posibilidad de estudiar como mi abuelo, eso yo creo que se acaba en ellos y con ellos, que no lo han transmitido a la siguiente generación. Y cuando tu abuelo Vicente habla de tu abuela a través de ti, a través de tu artículo, de lo que no habla, has dicho que es ateo, es de recuperarla. Él no tuvo nunca el sentido de decir nos reencontraremos, algo quedará, habrá una confluencia espiritual. Cerraba totalmente esa posibilidad.
Pues la cerró hasta que vio que iba a morir. La verdad que mi abuelo ha tenido 3 nietas creyentes. Él que era, bueno, tiene mucha descendencia, 3 le hemos salido reviras, ¿no? Y para mí ha sido muy bonito vivir la fe de los ateos en su entierro, ¿no? Como, por ejemplo, mi primo de repente dice, pues la última voluntad del abuelo era que nos fuésemos al Quinta, que es el bar al que él iba, y que nos echemos un vino para subirlo bien. Y de repente alguien pregunta, ¿pero dónde vamos a subirlo? Si nosotros no creemos en esto, ¿no? Y de hecho, mi abuelo él sí que me dijo en una ocasión en el hospital, ya me voy a ir con la abuela, ¿no? Y yo creo que sí desarrolló esa conciencia de encontrarse con ella. No sé si espiritual o literaria, pero sí que la verbalizó. Ana Iris, te mando un abrazo inmenso y muchas gracias. Me hace mucha, no sé, me provoca mucha emoción leerte porque tú escribes desde lo cotidiano y efectivamente parece que le hablas a él, ¿no? Cuando hablas del perro, de sus macetas, del jersey idéntico que se cambió cuando vinieron los del New York Times y se puso uno igual, ¿no? Para que él se vea realmente reflejado. Yo te quería preguntar, ¿en qué momento te diste cuenta de que su vida era en sí misma el legado político y moral que describes en tu artículo? Yo creo que siempre, o sea, yo al final, mi abuelo era comunista porque su padre murió por comunista exiliado en Francia y en mi familia siempre ha habido una conciencia muy fuerte. Yo no tengo recuerdo de una vida no politizada y en la que... Y no politizada no me refiero tanto a ir a manifestaciones, a la fiesta del PC, a la sede del partido, sino en la que realmente se vive, ¿no? Esa vida en comunidad, esa humildad, esa tendencia a lo sencillo, ¿no? Entonces yo creo que siempre lo vi en él. Claro, cuando se hizo viejo y le empezaron a hacer homenajes y pues el Partido Comunista de Castilla-La Mancha o distintos homenajes, comprende de verdad lo que ha significado él, más allá de la familia y el ejemplo familiar que ha dado, ¿no? Y lo que ha hecho de puertas para afuera también, aparte de lo que hacía de puertas para adentro. Yo creo que esa generación sí que nos dejó, por un lado, la dignidad como herencia, y creo que la anécdota del jersey a mí me ha llegado al corazón, ¿no? Perdone que me voy a cambiar y viene con otro jersey, supongo que limpio, para salir en la fotografía, ¿no? Claro, es que los yanquis no comprenden algo que es la pelliza de estar en casa y la de salir a la calle, o sea, la que tiene bolas y la que no, pero son iguales. La ropa de diario y la de domingo, ¿no? Yo me acuerdo cuando me dio mi padre que tenía un par de trajes y 4 camisas y poco más, y que todas las cosas importantes, su reloj, su alianza, un par de gemelos, se guardaban en una cajita, como esa vacina de la que hablas de tu abuelo, con unas monedas, unos alfileres y tu primer artículo, ¿no? Porque en el fondo no es que no dieran importancia a las cosas, sino que las cosas verdaderamente importantes no son las materiales. Sí, y entre las cosas, luego también ocurre algo que es, respecto a lo material, es obvio. Mi abuelo, yo recuerdo, siempre tenía un cuchillo, y era su cuchillo, y como alguien lo tocara, luego también tenía un vaso, un único vaso en el que él bebía siempre, y en una comida familiar se rompió. Tú no sabes la que lió por el vaso, porque él no quería muchas cosas, pero quería sus cosas siempre las mismas. Pero bueno, les pasaba lo mismo con las ideas. Quizá no tenían conversaciones tan sesudas y librescas como tenemos ahora sus nietos universitarios con másteres, pero sabían muy pocas cosas, pero las tenían muy claras y les pasaba lo mismo, esa austeridad en los valores o en tener cosas claras, pero llevarlas a cabo. Cuando nosotros hablamos mucho, pero somos muchas veces capaces de llevar a cabo poco. Mira, Ana Iris, quédate con nosotros, porque esto del duelo y las despedidas tiene un montón de códigos y un montón de caminos por recorrer. El tuyo es muy hermoso, el que acabas de compartir con nosotros y con todos los oyentes de La Ventana. Pero es que este lunes en el Diario de Cádiz se publicó una esquela así de entrada, y pues una esquela, lo que es una esquela, ¿no? Que recordaba a Jacinta Camacho Vega, viuda de Antonio Gil Martínez, ¿vale? Bien. Y el texto lo que hacía era, bueno, como esas audiobiografías que pedimos esta temporada a los oyentes de La Ventana en 30 segundos, pues era un relato con aspectos de su vida. Abro comillas. Jacinta Camacho Vega. En su pueblo era conocida como la Jacinta, natural de Granja de Torrehermosa, en la campiña pacense, era siempre recibida por sus vecinas como en esa inmortal escena de Volver. De familia sencilla y cargada de valores solidarios, ya de muy joven destacó por su tesón en las exigentes labores del duro campo extremeño. Buscó después prosperidad en la década de los 60 en Madrid y una vez casada formó familia en Zarauz. Estoy leyendo una esquela, voraz lectora de Daniel Steele, y como ama de casa, una auténtica virtuosa de los fogones. Mamá, te has ido sin dejarnos tu receta de bacalao en escabeche.
A los creyentes que la quisieron, les pedimos copiosas bendiciones y que rueguen a Dios por el eterno descanso de su alma. A los no creyentes les suplicamos con cariñoso ahínco un brindis de ultratumba en su memoria. Tony Gil, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carles, ¿qué tal? Saludamos al hijo de Jacinta. A ver, la idea de convertir una esquela en una especie de mini biografía, ¿cómo surge? A ver. Bueno, vaya por delante que me siento totalmente abrumado y Hombre, sobrepasado por la repercusión que ha tenido algo tan sencillo como es una esquela en un periódico. Y bueno, quiero decir también y aclarar que no soy precisamente un pionero en este, digamos, pequeño género, ¿no? Que reivindico como tal para, bueno, homenajear de alguna manera a esos seres queridos, ¿no? Pues que se van y bueno, es una manera de dar esa nota alegre, siempre, obviamente, pues teniendo en cuenta que una esquela en un periódico está directamente asociada a la pérdida de una persona. Entonces, no es lo mismo la pérdida de tu madre con 90 años, ¿no? Una enfermedad terminal que la de, no sé, un hijo, claro, ¿no? Que se te va. Pero sabes, Tony, por qué te sientes sobrepasado, porque has roto el corsé de lo funcionarial, de lo protocolario, que es una esquela, nombre, apellido, edad, pum, y a tomar viento, ya está, que es lo normal, que es lo habitual que se hace y tal. Pero dedicar esos minutos, los que hayas dedicado o hayáis dedicado a pensar en compartir el recuerdo de lo que fue la biografía de un ser querido, yo creo que como estamos tan acostumbrados a la prisa y a hacer las cosas de cualquier manera, cuando ves algo que destaca, por eso nos llama la atención, por eso te llamamos desde la radio y por eso te agradecemos que lo compartas con nosotros, porque es verdad que no es la primera vez. Hace 4 años, la muerte de tu padre, también lo hemos recuperado, 5 de mayo del 22, también una esquela donde se le describía como hombre de posguerra, honesto, trabajador, comenzó a ganarse la vida a los 16 años como carpintero, más tarde como repartidor en la empresa Danone, amante de las películas del oeste, el bacalao, otra vez, bacalao con tomate y el helado de ron con pasas, católico practicante hasta que la vida le venció, con fuertes convicciones, tal, y te enviamos todos un último mensaje, lechuga. Y eso, perdón, ¿podemos desvelar el secreto, el significado de lechuga? Pues creo o quiero creer que era una expresión que se utilizaba, no sé, en los años 50 o los 60. Quizá algún oyente lo pueda corroborar, pero era lo que decía mi padre siempre cuando se enfadaba, ¿no? Es un grito de enfado esto, vale. Es un grito de enfado, sí, es una exclamación de algún improperio, pues siendo educado, pues en lugar de decir, no sé, alguna barbaridad, digamos, pues decía lechuga, simplemente. Y bueno, pues era algo muy peculiar de él y así lo reflejé, ¿no? En esa esquela. Entonces, es que las esquelas siguen siendo la sección más leída de los periódicos. Hay mucha gente que abre el periódico. Te doy fe, tengo constancia, Carles, que bueno, hay gente para todo, pero hay muchísima gente, te sorprendería la de gente que abre el periódico por la sección de obituarios, para leer las esquelas. Y tú, claro, no desestimemos el no, potencial para nada. De esa sección. Así que, sí, bueno. Has roto el molde. Dale, Matías, dale. No, yo hablo desde una isla, Mallorca, desnaturalizada, donde hay una frase que está teniendo mucho éxito, que es decir, voy por la calle de mi pueblo, del sitio donde vivo y no conozco a nadie, voy al cementerio y conozco a todo el mundo. Es decir, está ahí este tránsito. Claro. Pero yo lo que he hecho con tu esquela de tu madre, con todo el respeto, es que yo me la tomo en serio. Es decir, ¿qué ha pasado con la receta de bacalao en escabeche? Porque se están perdiendo las grandes recetas de la cocina tradicional española porque por defunción desgraciada de sus artífices. Pues sí, no os preocupéis, porque ayer tuve ocasión de hablar con mi tía Emilia, ¿no? Hermana de mi madre, de 92 años, también de Granja de Torrehermosa, y me confirmó que la receta de bacalao en escabeche está a buen recaudo, o sea, que no hay problema. Y ayer, bueno, me hice los deberes y, bueno, me pudo contar con todo lujo de detalles el proceso de la creación de ese plato, así que no hay problema. Muy bien. Tony, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, un abrazo muy grande.
Vale, muchísimas gracias. Cuídate a vosotros. mucho. Venga, Un abrazo. un saludo. Un abrazo. Gracias. Ana Iris, pues lo mismo te digo, que oye, que muchas gracias por compartir esta parte concreta de tu vida y tus sentimientos con los oyentes aquí en La Ventana. Y ya prontito nos vemos y nos abrazamos un día así de verdad, en lo presencial que dicen. Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros por tratar la muerte con tanta alegría, que yo creo que es como se debe tratar cuando la muerte corresponde. Pues no hemos terminado, porque la palabra del día hoy es precisamente esquela. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, la esquela es esa noticia que hablará de nosotros en el periódico, previo pago, eso sí, pero que nunca leeremos. Nos dice el diccionario actual que su etimología es discutida, pero el de hace 250 años informaba que la palabra nos llegó del latín schedula, que es una pequeña hoja de papel. Y eso, y solo eso, era en 1780, una tira de papel para apuntar alguna cosa. En 1817 concreta el diccionario que esa hojita servía para citar o convidar a alguien, y no es hasta 1956, antes de ayer, que se introduce la acepción que hoy es la primera, el aviso de la muerte de una persona, que se publica en los periódicos o se fija en lugares públicos, porque nadie mandaría hoy una esquela para invitar a comer a la familia, ni a Laura Piñero se le hubiera ocurrido llamar esquelagrafías a sus cartografías. Bueno, la esquela tiene un par de palabras hermanas, una de raíz griega, que es la necrológica, que en 1822 se define como noticia o lista de muertos, y otra de raíz latina, el obituario, que hoy es una noticia comentada de una persona recientemente muerta, pero que en origen, se registró la palabra en 1914, nombraba al libro parroquial en donde se escribían las defunciones. Y una curiosidad, la primera esquela de la que tenemos noticia parece que se publicó en 1844 y fue precursora de las que vinieron después y también del moderno clickbait, ese cebo digital que no cuenta la noticia, sino que te hace leerla hasta el final. Porque hasta la línea 14 del texto de esa esquela, los lectores no supieron si el ilustre Mariano Valero y Arteta había recibido un nuevo honor o había palmado, aunque la pequeña calavera que introducía el texto, como queriendo decir, hacía pensar lo peor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.